Buenas. La clase de hoy se tratará de persistencia en Kubernetes. Entonces, por ahora hemos hablado de cómo desplegar aplicaciones que no deben preservar el estado, stateless, como podría ser un web server, una API, algo que solamente esté recibiendo requests o realizando tareas y no necesite conservar lo que está haciendo. Y hemos hablado de cómo despegarlo con los diferentes pod controllers, el deployment, replica set, el job, el daemon set, etc. Sin embargo, hay muchas aplicaciones stateful que necesitamos en arquitecturas microservicios, en aplicaciones, como por ejemplo una base de datos, una caché, un message broker, que deben conservar el estado y tenemos que encontrar una solución a esto. Entonces, para conservar los datos en una aplicación, en Kubernetes podemos usar los recursos de Persistent Volumes, que son para crear volúmenes donde guardar esos datos, y un controlador llamado Stateful Sets para aplicaciones, del que hablaremos en breve. Entonces, un persistent volume es simplemente un almacenamiento que se provisiona para un clúster, sea provisionado por el cloud provider o sea provisionado en un data center. Es un almacenamiento que se hace una task, se añade al nodo y ahí está para poder accederse, poder escribir, leer de este almacenamiento. Este procesamiento puede ser manual o automático, dependiendo del entorno en el que estés trabajando. Y consiste de dos partes, la declaración de una PB. Primero las características, modos de acceso, lectura, escritura, cuántos clientes al mismo tiempo, capacidad, cuántos gigas, cuántos megas, el tipo de almacenamiento, el modo de volumen y el file system o sin formato. En qué formato va a estar ese volumen, ETS4, FAT32. También su implementación sea local, teniendo volúmenes NFS por particiones o recursos de almacenamiento de la nube, etc. O sea, cómo tú vas a crear, cómo vas a hacer el aprovisionamiento de ese volumen. Y estos recursos de almacenamiento, como vamos a ver ahorita, deben ser usados por los pods por medio del uso de Persistent Volume Claims, que por medio de los pods van a reservar o reclamar un persistent volume con las características específicas que necesitan o que están buscando, y el controller del persistent volume de Kubernetes va a tratar de conseguir uno que cumple con las características. Independiente de cómo sea la implementación, pues eso no le importa al pod. Al pod le importan las características, no si sale de la nube o si es de un data center o si es una partición. Y si está disponible, esto será montado en el file system del nodo y será expuesto al pod para que el pod pueda usarlo, para que pueda hacer lo que tenga que hacer dependiendo de los modos de acceso. Y la parte de implementación lo que le indicará es a kubelet de cómo va a montar el almacenamiento en el file system del nodo. O sea, si kubelet, dependiendo de si es un aprovisionado en la nube o si es un disco local, va a realizar un conjunto de ejecuciones y procesos para adjuntar este volumen al nodo del pod. Entonces, una de las cosas que hay que definir para los persistent volumes son los modos de acceso. Y en general,
cualquier sistema de almacenamiento lo puede acceder para lectura o escritura, y puede o no puede ser accedido para varios clientes. Capaz no quieres que hayan otro proceso sobre escribiendo los datos que no sea el principal, o puede que sí, que quieres varios clientes, varios procesos leyendo y escribiendo en unos datos. Y este es el campo Access Mode, que va a indicar cuáles son las características del sistema de almacenamiento en términos de estos modos de acceso. Con si se debe leer o se va a escribir también, y cuántos clientes lo van a hacer. Entonces el Read Write Once, como dice el nombre, sería para lectura y escritura de un solo cliente. El Read Only Many sería para lectura de varios clientes al mismo tiempo, y el Read Write Many sería de lectura y escritura para varios clientes. Si usualmente tú quieres tener un modo many para que las réplicas de los pods puedan usar una persistent volume al mismo tiempo, pues recuerden que usualmente vas a querer desplegar en un deployment, en un replica set. Entonces la idea es que vayan a poder todos usar el mismo volumen. Y también al mismo tiempo el modo de acceso que se vaya a reclamar tiene que ser el mismo para todos los pods. Cuando una persistent volume es usado por varios. O sea, si tú vas a hacer un claim de un volumen read only many, y otro pod va a usar read write many, eso no tendría mucho sentido, pues todos tienen que tener la misma permisología para el volumen. Todos deberían poder realizar lo mismo, o lectura y escritura, pero no tendría mucho sentido que tú puedas exigir un modo de acceso para un pod en específico cuando lo que quieres son réplicas. Y para reclamar y necesitar este volumen, cuando necesitan un volumen, para reclamar este volumen, lo que se usan son recursos llamados Persistent Volume Claim, que son los recursos que uno como desarrollador realmente crea a nivel de recursos de Kubernetes. Y lo que va a hacer es reclamar una lista de características, y el Persistent Volume Controller va a encontrar ese Persistent Volume para ti y lo va a crear en Kubernetes y va a montar ese volumen al nodo. Y este Persistent Volume Claim tiene unos specs que se definen con los siguientes campos, y uno es el Access Modes, del cual hemos hablado ya: Read Write Many, read Many, Read Write Only. El selector de si tú tienes un conjunto de volúmenes en la nube o en tu data center que tienen unos labels, qué particiones, qué formato es, si es SDD, si es HDD, los gigas. Puedes usar estos labels puedes usar el selector para especificar qué quieres, qué tipo de volumen es el que quieres agarrar, dependiendo de los que tú tengas disponibles. Pero usualmente lo que quieres es definir como tal los recursos, y esto lo vas a poder hacer con Resource Request Storage, que va a definir el mínimo de almacenamiento que debe tener este pod, y el Resource Limit Storage, que va a definir el máximo. Entonces, si tú quieres un volumen en torno de los 50 a 100 gigas, defines en Request Storage 100 gigas y en Limit Storage 100 gigas. Y Storage Class Name
Depende del proveedor de almacenamiento del data center o la nube en la cual esté tu entorno, que tú puedes definir, bueno, quiero una SDD con tal sistema, tal IOPS. Depende de dónde estés trabajando. Amazon tiene una cantidad eh, infinita de tipos de volúmenes, por ejemplo, de los que tú puedes poner en las instancias. Entonces esto sería lo que tú usarías para definir qué tipo de almacenamiento quieres. Y el volume mode, el modo de almacenamiento sería el file system o block, que sería datos sin formato. File system sí es algo que tú puedes ya montar y trabajar sobre esto. Block sería datos crudos, como prácticamente tener un archivo gigante y ya está. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de Persistent Volume Claim y cómo se montaría en un pod. En un pod tú usarías los campos de volume mounts y volumes para montar un volumen en el pod, y en el persistent volume claim definiría lo que ya hemos hablado, el storage class name. A veces se deja por defecto un vacío que agarre el que se encuentre por defecto. Los access modes, por ejemplo, el read write many del que hablamos, y los recursos, el intervalo de recursos que podrían funcionar para esta aplicación. Y bueno, esto está muy bien, pero en general quieres algo más eficiente que crear, montar volúmenes a los pods o a los deployments, y que tenga más sentido a nivel de conservar el estado. Y para esto existen los stateful sets, que es otro tipo de controlador de pods que va a permitir desplegar una aplicación stateful. Y lo que va a hacer es crear y eliminar réplicas de una forma secuencial, cosa que los deployments ocurriría de forma aleatoria. Si se dan cuenta, cuando ustedes crean un deployment, va a crear varios pods al mismo tiempo, y van a tener una identificación de un número, unos caracteres aleatorios. Pero en este caso, los pods se van a identificar con números secuenciales. 1, 2, 3, dependiendo de cuál se haya levantado primero. Y esto también, aparte de tener esta característica de que tenemos un identificador permanente, permanente, entre comillas, y legible del pod. Vamos a poder tener un campo llamado Volume Claim Template, que permitirá crear un Persistent Volume Claim para cada réplica. Cosa que es ideal cuando nosotros queremos seguir, por ejemplo, un patrón de sharding, de lo cual hablaremos en el patrón de diseño, que es que la base de datos esté distribuida entre varios discos. Y esto va a permitir tener un persistent volume con cada pod. Entonces los datos van a estar distribuidos entre varios volúmenes, varios pods. O bueno, si esto torna a ser muy complicado de tener datos distribuidos, simplemente asocias un mismo PVC existente a todos los pods, y que todos los pods lean del propio volumen. Hay que tomar en cuenta que estos stateful set no escalan igual que los deployments, ya que estamos hablando aquí de volúmenes. Entonces, cuando tú aumentas las réplicas,
y tú tienes un volume claim template asignado, esto va a crear un pod y un PVC por cada réplica. Y si tú reduces las réplicas, se van a eliminar los pods, como pasa en los deployments, pero los PVCs no se van a eliminar. ¿Por qué? Porque puede ocurrir el caso de que yo estoy escalando eso, estoy haciendo scale down para reducir el cómputo, pero no quiero perder los datos de esos volúmenes, los quiero conservar o los quiero respaldar o migrar o lo que sea. Por eso en los stateful set nunca se van a borrar al escalar los volúmenes, tú tienes que eliminarlos a mano para que luego no te vaya a crear sobrecargo en el clúster o que te vaya a salir costoso en el cloud provider o lo que sea. En especial porque los nodos pues, tienen un máximo de volúmenes que pueden adjuntar. Entonces, si tienes un montón de PVCs que no estás usando, que están laying around, que están ahí haciendo nada, eso puede convertirse en un problema en un momento. Y aquí pueden ver un ejemplo de lo que sería un servicio persistente. Tienes el servicio de networking, del cual hablamos la clase pasada. Este va a redirigir a uno de los pods y este pod va a redirigir a su propio volumen. Y aquí tenemos un ejemplo y podemos ver uno que va a tener un PVC por réplica, que va a crear va a crear un volumen para cada pod y el otro que simplemente vas a usar un persistent volume claim existente. Y bueno, aquí tienen las referencias y eso fue la clase de hoy.